Iglesia, buenos días, Dios me los bendiga y bienvenidos a escuchar la bendita palabra de Dios. Este es un tema que se llama arrebatar, rapto, arrebatamiento, porque hay muchas polémicas, pero vamos a tratar de explicarlo y estar preparados, que es lo que más nos interesa. Vamos a Apocalipsis 12:5. Y ella dio luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a entenderla, a comprenderla cada día más, para que el mundo sepa que va a venir Jesucristo por segunda vez. Después que lo mataron, resucitó y fue raptado en una nube por el poder de tu Santo Espíritu, para que fuera al trono de donde estaba, y viene por segunda vez en esa misma nube a buscar un pueblo, una iglesia sin mancha y sin arruga, de la cual eres tú y yo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, hay tantas polémicas, que no hay rapto, que no va a haber arrebatamiento, que la palabra no dice arrebatamiento, pero bueno, vamos a ponerle el título. Tema, arrebatar. Jesús fue arrebatado después que resucitó y duró 40 días dando detalles de su resurrección, y fue llevado al cielo para Dios y su trono, después resucitado en una nube. Vamos a lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6 al 11. La ascensión, ascender. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso a su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué tanto vamos a dudar de lo que dice la palabra? Entonces hay tantas disputas. A usted y a mí nos toca es creer, y más que creer, prepararnos y esperar, porque el día y la hora solo sabe el Padre. Tantas cosas que inventan. Lea la Biblia. El Evangelio de Marcos, terminando, dice la ascensión. Y el Señor, después que fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:19. Entonces, la ascensión, ascender, la forma, lo que diga la Biblia. La palabra griega, harpazo, es igual a arrebatar, apoderarse. La palabra en español, arrebatar, es quitar con violencia o sacar de sí. Entonces, arrebatar, arrebatamiento, rapto. Usted lo único que tiene que estar es preparado.
porque del día y la hora, ni usted, ni yo, ni el mismo Jesús lo sabe, solamente le corresponde al Padre. Y ese día va a llegar. Pero usted no crea tanto el que le diga que el mundo se acaba mañana, que tal cosa va a traer la venida de Cristo. Usted y yo lo que debemos de hacer es lo que dice Mateo 24:44 de las señales. Mire lo que dice. Por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Para qué tanta disputa, pueblo? Que sí o que no, usted crea. Y al creer, prepárese todos los días. Porque el rato lo va a ver, el arrebatamiento, el arrebatar, como usted lo quiera poner las palabras estas sinónimas. Entonces, hombres arrebatados. Mire que Enoc fue arrebatado. ¿Por qué? Porque un hombre que vivió por fe. Entonces usted y yo debemos de vivir por fe si quiere estar en el rapto o ser arrebatado, pero tiene que vivir preparado. Y si muere, muera con Cristo y resucitará para el arrebatamiento de primero. Y los otros serán condenados, unos para bien y otros para mal. Entonces vamos a Génesis 5:21 al 24. Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que vivió más, 969 años. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos ahora a ver por qué le llevó Dios a Enoc y si tú quieres que te lleve, cómo debes de vivir. Vamos a Hebreo 11:5. Nos va a hablar de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Con qué se agrada a Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice mismo aquí en Hebreo 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, usted anda caminando por vista o anda por fe, para que sea arrebatado. Si está vivo, será transformado. Y si ha muerto con Cristo, será resucitado de primero. Y será llevado arriba al cielo, a la nube donde va a venir Jesús, con la misma que se fue, porque no va a pisar esta tierra. No va a venir como la primera vez, con referencia al pecado, sino a buscar a los que lo amamos, a los que lo esperamos. Amén, iglesia. Vamos a ver qué dice también Judas, la carta de Judas, con respecto a Enoc. Versículo 14-16, pues es un solo capítulo, capítulo 1, refiriéndose a Enoc, dice: de estos también profetizó Enoc, de los falsos pastores maestros, de los impíos. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares,
para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, él no habló de estos impíos. Y el diluvio vino por los impíos, Sodoma y Gomorra. Y este mundo que estamos viviendo también se va a acabar por los impíos. Pero ahora no va a ser en agua, sino en candela. Lea Biblia, coma Biblia para que nadie lo engañe. Mire que en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces vemos que la impiedad que vemos hoy en día, la injusticia, va a traer el rato de la iglesia, pero también va a venir el fin del mundo más adelante. Pero nos interesa como iglesia aprender de esto. Vamos a otro, Elías, segundo libro de Reyes, 2, 9 al 15. Segundo libro de Reyes. Eliseo sucede a Elías. Dice la bendita palabra de Dios. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vivir por fe y vivir en el espíritu, no en la carne, porque la carne para nada aprovecha. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas no, si no, no. Si no lo haces así, no lo vas a tener. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Hay mucho simbolismo que a veces usted lo interpreta literalmente. Caballos de fuego. Usted no ve los caballos prendidos. Eso es algo que está comparando, metafórico, pero muchos no lo entienden. Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, no en los caballos, como muchos dicen, o en un carro, en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. No vaya a coger un manto ahora para creer que usted también es la unción de Elías para darle a otro un mantazo y ya le llenó de la doble porción. Porque eso no es así. Lo que te llena a ti de la unción es la palabra, porque la palabra es el espíritu, es la semilla, es el fuego, pero también es el martillo que nos puede cambiar de lo que somos, quitarnos la corrupción de encima. Y dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él.
El espíritu que tienes tú hoy es el mismo que tuvo Elías, Eliseo, el que tuvo Juan el Bautista y el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nada más hay un solo espíritu para todos los espíritus. Pero hay otros espíritus malos. El espíritu del anticristo, del diablo y el espíritu del hombre sin Cristo. Entonces vamos a ver para que vea que Elías está vivo. Mire lo que hizo Jesús para mostrarle a Pedro, a Jacobo, en la transfiguración. Para que vea que muchos hablan de 2 testigos, pero la Biblia no te registra. Espere. Ahora, para que usted vea esos 2 testigos que tienen que quedarse en el rapto. Tienen que quedarse del rapto. Mateo 17, del 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí que le apareció Moisés y Elías hablando con él. Está vivo. Y le trajo a Moisés que murió, para que vean que la muerte del alma no existe. Existe la muerte al cuerpo. Dijo, voy a traer uno que murió físicamente y otro que no murió, para que vean que estos 2 están vivos. ¿Y cómo lo conoció Pedro? Si Pedro no estaba en la época de Elías, ni tampoco en la de Moisés, porque estaban espiritualmente. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube, vuelve la nube, de luz, los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cuál es el Hijo amado? Jesucristo. Entonces, raptados, arrebatados, les traje a Jesús en Apocalipsis. En los tiempos de Enoc fue arrebatado, Elías. Y vamos a ver ahora en 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Pablo, que nos da testimonio de un suceso, el aguijón en la carne. 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se les ha dado al hombre expresar. ¿A dónde lo llevó Cristo? Fue arrebatado. Entonces esto es para que estemos creyendo que el que anda espiritualmente, el que cree en esta bendita palabra, se prepara. Usted deje de estar oyendo tantas cosas, que el uno dice una cosa y el otro otra. Crea lo que está aquí. Mire otro personaje, que es el mismo espíritu que te está hablando a ti, el que me habla a mí, pero no esa cantidad de mentiras que el espíritu me dijo, yo estaba sentado en tal parte. Lea la Biblia. Dice que la palabra es el espíritu. Y donde está el espíritu de Jesús, allí hay libertad. El mismo que tenía Elías, el mismo que tenía Juan el Bautista, lo tienes tú y yo, si hemos creído verdaderamente en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Vamos
a Hechos de los Apóstoles 8, 39 al 40. Dice la bendita palabra: venía un eunuco de adorar a Dios y no conocía. Y le dice el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro. Le explicó y el eunuco resolvió, después de que creyó de todo corazón, bautizarse. Y mire que después que pasa todo eso, en el versículo 39 al 40, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esto es algo impresionante. Usted y yo lo que tenemos es que creerlo. Si usted se pone a oír que el uno dice que no hay rapto, el otro dice que no va a haber gran tribulación, que va a ser antes, que va a ser después, el consejo que te doy hoy es que te prepares, leas la Biblia, y si te dicen Cristo está aquí o está allá, o se va a acabar el mundo hoy, no lo creas, porque estamos en la época de una apostasía tan grande, donde hay falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías, y engañarán hasta ser posible a los escogidos, a los discípulos, pero tú mantente fiel y no creas a cuanto alboroto salga. Créele a la palabra. Mira lo que dice Ezequiel 3 y lo leemos del 12 al 15. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de la sala de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de la rueda delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó. Y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. El espíritu de Dios y el espíritu del hombre aquí, el de que tenía Ezequiel, pero lo convenció, como hizo contigo y conmigo. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me sentó donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó a ti? Te arrebató del mundo el Espíritu de Dios a través del Evangelio. Alguien te predicó, alguien escuchaste, o él mismo te motivó a que lo escucharas. Y eso estamos aquí por eso, porque nos arrebató del mundo, nos sacó de la mente carnal y nos quitó de la cautividad que teníamos con el diablo, siguiendo las corrientes de este mundo. Y ahora somos hijos e hijas de Dios para su reino. Si morimos, somos de Cristo, y si estamos vivos, somos de Él. Él lo prometió y lo va a cumplir. Entonces, ¿cuál es la protección que tú debes de tener en estos tiempos? Sin eso tampoco puedes permanecer, porque te puedes salir. Pero si tú tienes esta protección, nadie te arrebatará. Entonces le puse protección cuando estás aquí y cuando ya perteneces a Jesucristo. Pero van a tratar de sacarte, de arrebatarte los violentos, autoridades, el diablo, los falsos, se llaman lobos. Pero tenemos una protección ya porque aceptamos y recibimos a Cristo. Y vamos a Juan 10, 28 al 30. Dice: y yo les doy vida eterna a quien, a las ovejas.
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué disputa va a poner usted? Lo mismo que están diciendo, que no dice arrebatamiento, como dice que no dice Trinidad, pero sí dice pluralidad. Y dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Primera de Juan 5, 7, lo puedes leer. Uno. Y aquí dice el Padre, yo y el Padre uno somos. Qué buen seguro tienes tú y yo, ahora que pertenecemos al reino de los cielos, a Jesucristo, estamos en sus manos. Qué bueno es que tú te dejes agarrar de Él y no que tú trates de agarrarlo a Él. ¿Por qué? Porque te puede soltar cuando lleguen las tribulaciones, los problemas, pero si Él tiene agarrado vas a soportar todo, porque estás con la ayuda de Él, de ese Dios maravilloso que es Padre, Verbo, Espíritu, o el Verbo humanizado que se llama Jesús. Qué bueno la palabra. Entonces también puede poner personas que te ayuden. Vamos a Hechos 23, 10 al 11. Dice, Hechos 23, 10 al 11. Y habiendo grande disensión, o sea, división, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ese arrebatamiento o rapto se hizo aquí, vivo Pablo, pero también fue raptado, no sabe si en carne o en espíritu, al cielo. Y aquí le ayudó el tribuno para que no fuera despedazado. Mire la persecución que tenemos, que los iban a arrebatar, a matarlos o a matarlo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Entonces, ¿a quién le crees tú? Tienes que testificarle a aquellos que dicen que son apostólicos y romanos, de que es Jesucristo el que va a venir por segunda vez, que no es Pedro, no es Juan, no es el apóstol, no es el Papa. Llévate de aquí, de esta tierra. Si estás muerto, vivirás al sonar de la trompeta, y serás levantado, serás raptado, arrebatado al cielo en las nubes para estar con nuestro Señor Jesucristo. Y los otros durarán 1000 años y después serán llevados, la segunda resurrección, llevados al lago de fuego, porque no creyeron, no vivieron por fe, sino por vista o en la carne, peleando y discutiendo tonterías. Entonces usted y yo debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y vamos a ver qué nos dice la carta de Judas. El capítulo, les he dicho, es una sola hoja, un capítulo. Entonces vamos a ver capítulo 1, versículo 22 al 23. Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Convencer a muchos incrédulos, a los que están en la iglesia, porque no está hablando, esta carta es para la iglesia. Dice, a algunos que dudan, convéncelos. A otros salva, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tres personajes, los que dudan, otros que los que están en camino del fuego y otros que están contaminados por su carne. Arrebátalos, no a la fuerza con el Evangelio, con el Espíritu Santo de Dios. Usted los va a convencer dándole la palabra, así como nos está hablando esta palabra. Porque usted y yo somos pacíficos, pero debemos de ver esa pacificación a los incrédulos, a los que dudan, dentro de las iglesias. Porque Jesús viene a separar la cizaña del trigo. El mundo está en lo que está. Y ahora surge aquí una pregunta. ¿Quiénes arrebatan? Si ya vimos que nosotros vamos a ser arrebatados, Jesús fue arrebatado en una nube. Él nos tiene agarrado en sus manos para que nadie nos arrebate. Él y el Padre uno son. Pero aquí hay fuerzas que te quieren hacer salir del Evangelio. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Mateo 11:12. Eso sí arrebatan a la fuerza, tienen poder, pero no te pueden arrebatar el alma de Dios. Pueden matar hasta tu cuerpo. No tema al que mate tu cuerpo, más nada pueden hacer. Témele a Dios, que te puede matar y mandar tu alma al infierno. Dice la palabra de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se termina la ley en Juan el Bautista. Ahí se terminó el último profeta de la ley y comienza la gracia. ¿Por qué? Porque él dice, yo vengo trayendo la palabra del que viene atrás, es la luz, es el camino. Ese los bautizará en agua y en espíritu. Juan bautizó en agua para arrepentimiento de pecado. Y Jesús lo está exaltando aquí. Mire que, vamos a leer el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él. Jesús dice, yo soy mayor que él, aunque sea el menor. 6 meses le llevaba Juan en edad a Jesús. Nació de la misma familia, de Elizabeth, prima de María, y fue uno de los más grandes, nacido de mujer y hombre. Lo decapitaron por decir la verdad, pero cumplió el propósito que vino a hacer. Abrir el camino, a mostrarnos el camino de la luz del Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. Entonces, ¿quién nos arrebata? A los violentos. Este versículo no lo podemos malinterpretar, porque usted tiene una forma de arrebatarlos, no con violencia ni a la fuerza, sino con el Evangelio de Jesucristo. Llévele el mensaje y serán arrebatados del mundo, de su vida carnal, de su vida de ataduras, de ligaduras con el enemigo, y serán libres. Entonces los violentos que usan las fuerzas, contra Jesús vinieron los violentos y usaron la fuerza. Religiosos, políticos y el pueblo. Segundo, el diablo te arrebata la palabra para que no creas en este evangelio. Te pone a creer mentiras. Y dice que ahora sí tienes la verdad. Y vamos a Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Métase al camino. Sépase que en la orilla del camino puede haber culebras, alacranes. Son los que viven a media y están metidos dentro de las iglesias. Por eso todo lo que oye le parece hermoso, pero a lo que sale el diablo le quita el mensaje. Le arrebata el mensaje sembrado en el corazón, que es la palabra de Dios. ¿Y por medio de qué lo hacen? Por medio de los lobos. Y por eso usted, cuando ve los asalariados, tiene que oír que le prediquen el evangelio completo. Cuando usted ve a una persona asalariada, no le va a importar la vida de usted, le importa lo que usted tiene. Y mira lo que dice Juan para referirnos a los lobos. Pero vamos a explicar quiénes son los lobos. Cuando un asalariado no le importa que los lobos, más bien él huye también, porque es asalariado. Juan 10, del 12 al 13. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si ve que usted se va dando cuenta cuando lee la Biblia y se va dando cuenta que si hay asalariado, no le va a importar sino es que haya números y que ya entre buena plata para responder y poder tener seguro el sueldo. Pero no le va a importar mucho tu vida. Ahora, si tienes, sí le vas a importar. Por eso. ¿Y ya dónde se van a levantar esos lobos? Y eso fue lo que nos dice en Hechos de los Apóstoles 20, 29 al 30. Dice la bendita palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Qué le va a importar al asalariado que entre lobo y disperse? Si a él le interesa es el salario. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si ve que ya esos lobos vienen de afuera, pero hay dentro también, que te pueden dispersar, te pueden apartar de la verdad. Entonces, ¿quiénes arrebatan? Los violentos que usan las fuerzas. El diablo te arrebata la palabra sembrada. Y los falsos, los asalariados, no le importa tu vida. Y el lobo las arrebata o las dispersa. Pero ya sabemos que Pablo presentía todo esto y nos dejó la escritura para que aprendamos a tener discernimiento del bien y del mal. Cuarto, los judaizantes, y hablan como judíos. Ya no dicen Jesús, sino no dicen Jesús, sino Yeshua. Ya no dicen Mesías, sino Mesías. Mesías. Hable como colombiano, como puertorriqueño, hable como debe de hablar, porque somos una iglesia que fue arrebatada del mundo de los gentiles y ahora somos el pueblo de Dios. Deje de estar peleando tanto, predique el evangelio. Hechos 6, 9 al 15. Las disputas lo que hacen es dividir a la gente, porque la gente entonces no sabe, o las malas predicaciones no sabe a quién creerle. Pero no se ponga en eso tampoco. Venga a la Biblia y busque maestros que le enseñen. Por eso son los maestros, los pastores, para edificar la iglesia y para que crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Pues somos el cuerpo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos
y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso es lo que tienes que hablar tú, con el espíritu, que es la palabra, que es la semilla, que es el fuego, pero que también es el martillo, que esto nos esté martillando si estamos equivocados. ¿Ya? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Los que todavía quieren seguir en las leyes judaicas, en las leyes ceremoniales, y no distinguen de la dispensación de la ley y la gracia, y lo que hacen una mezcolancia. ¿Ya? Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. No lo arrebataron al cielo, pero sí lo arrebataron del lugar que estaban. También es una forma de arrebatar. Y ese arrebatar hoy te pueden arrebatar de la doctrina que tienes, verdadera, y te llevan a la falsa. ¿Quiénes hacen? Los lobos, proponiéndote cosas falsas, los judaizantes, los violentos. Y dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, mire cómo lo trataron, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Siguen todavía en la ley. 613 normas. Entonces, mataban a piedra a los adúlteros. ¿Y por qué no los matan ahora a piedra? Lo que dejan es el dinero. Ahí sí no dicen, pero no dicen, si tu hijo con tu madre borracho, mátalo a piedra. Si estás en adulterio, mátalo a piedra. Dejamos lo que nos interesa, principalmente la economía. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Comparación, la conjunción como es un símil y lo están comparando como si fuera un ángel. Y eso fue lo que vieron en él. Entonces mire que en Tito 1:14, y son las disputas que yo veo, yo no me pongo a disputar ya. No que yo soy esto, que yo no. Crea lo que dice la palabra. Las disputas lo que llevan es a traer divisiones. Entonces la gente no sabe ni a quién creerle, el que no conoce. Dice Tito, una carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito, no te vayas a poner a pararle bola a esos judaizantes, fábulas, que lo que hacen es apartarte de la verdad, de la gracia. Háblele a la gente así. Hay dos dispensaciones. Moisés libertador de Israel y Jesús el libertador de la iglesia. Nos sacó de los gentiles, del mundo, y ahora somos lo que somos por él. Quinto, los religiosos, idólatras. Hechos 19, 23 al 30, el alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que era que le llamaban así al camino de Cristo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Eso es una riqueza, vender estatuillas falsas, mentirosas. Pero veis y oís que este Pablo, así le llaman a uno, no se meta con mi religión, respéteme. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Igualito les dice uno. Entonces, ¿qué va a creer en algo? Crea en el que la hizo entonces. Si yo hago una diosa de esa, deben de creer en mí. No creen nada de eso, crean en el creador de las cosas que llama Dios a través de Cristo, que por medio de él se hicieron todas las cosas de él y para él.
Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio, mire que es un negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comiencen a ser destruida la majestad de aquella a quien veneran, que es lo mismo que adorar, toda Asia y el mundo entero. Ya no la adoramos nosotros, porque salimos de la idolatría y salimos de la parranda santa, que le llaman ahora que era Semana Santa, estás guardando días, y Pablo dijo, guardan los días, los meses, los tiempos, sigues en la esclavitud. Y hay muchos cristianos esclavos de estar guardando rituales y está siguiendo procesiones, y ahora le llaman es diferente, ya no va a ser Semana Santa, sino turismo, diversiones, que lo que tú quieras, la gastronomía. Hermano, guárdese. Con eso estoy diciendo que usted no coma, que usted sea una persona encerrada allí, no, que no ande en los festejos del mundo, siguiendo a Diana, que ahora tiene otros nombres, como le llaman en tu región la patrona o el patrón. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Ahí miramos en Hechos 19, 23 al 30, la adoración a Diana. Ahora, ¿cómo se le llama? De acuerdo a la región o al país, están las Dianas. En una llaman Carmen, en otra María, en otra Guadalupe, en otro el de las Lajas, y tantas cosas que hay. Y no estamos ofendiendo, estamos leyendo la palabra. Que es lo que muchos dicen es eso. No escúchela. Salga del error, que yo también creía en eso. Yo creí en la Chiquinquirá. Pero la Biblia me convenció que estaba errado. Y yo no tenía por qué levantarme contra nadie que me estuvo diciendo la verdad. Más bien reconocer y decirle perdóname porque fallé por el desconocimiento que tenía. Porque así le pasó a Pablo. Jesús lo sacó y vamos a ver, está adorando un Dios muerto. Primera de Tesalonicenses, y así estaba tú y yo. Capítulo 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Y por eso nos va a arrebatar, va a haber rapto, porque no fuimos puestos para ira. Y la ira la va a sufrir los que se queden en el tiempo donde va a gobernar el anticristo. 21 eventos, los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. 7, 7 y 7. Y usted no está puesto para eso. Si Jesucristo nos libró de la ira venidera, el problema es que si usted se pone a pelear y a volverse que usted es esto y esto, que usted nadie lo mueve de ahí, ese problema es de usted. Porque mira lo que dice Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está sobre él. Déjese convencer de la palabra, no de mis caprichos, porque yo también me dejé convencer y salí del error que tenía doctrinal. Ya. Y miré en otros también de estar en asalariados y me fui convenciendo de que estaba siguiendo lo que no era. Y eso es lo que nos tiene que llevar la palabra. No ponernos de testarudos, tercos, a insistir en lo que no debemos insistir, por acomodarme a una vida placentera o de rituales, no sirve de nada. Te invito a leerla, a escucharla, no una vez, sino todas las veces que tú quieras. Y la constancia vence. No hay como ser constante.
Y concluimos esta palabra, al final trompeta, la vida que agrada al Señor. Y entonces vamos a ver la venida del Señor. Y vamos a agarrarlo, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, qué buena la palabra. Y cuando usted escuche perros, bullas, no le pare bola. Estamos campo abierto, no estamos en circuito cerrado. Entonces no le dé atención a eso. Préstele atención a la palabra. Porque también dice que los perros no heredarán el reino de los cielos, pero no se trata de esos perros de 4 patas. Se trata de los lobos, de los falsos maestros, de los que no adoran verdaderamente al Rey, a nuestro Señor Jesucristo, sino que siguen doctrinas falsas, mentirosas, de engaño. Que Dios me los bendiga grandemente y oremos esta bendita palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habernos hablado de esta manera. Sí va a haber un rapto, sí va a haber un arrebatamiento, sí va a haber una venida de Jesús en las nubes y nos levantará por medio de su Santo Espíritu. Y hubieron arrebatamientos aquí, como Pablo subió y volvió a bajar, para darnos la enseñanza de que va a suceder. También aquí en la tierra hubieron arrebatamientos para protegernos, como habrá en estos tiempos también, que el Espíritu nos arrebatará por alguien que nos diga, no coja por ahí, venga, porque hay peligro. Y ahí se llama arrebatar. Entonces, gracias, Señor. Te pedimos por la familia espiritual alrededor del mundo, que mantengan firmes hasta el final. Oramos también por la familia en carne, para que muchos sean arrebatados de la carne, del mundo, de la cautividad del enemigo, y vengan a un Dios vivo y no a un Dios de imágenes, de figuras y de diversiones, de bebetas, de juegos, comelonas, y vengan a la verdad para salvar sus almas, que son las que le interesan a nuestro Señor Jesucristo. El alma del justo prevalecerá, el alma del impío será destruida, pero no va a morir, sino destruida en el fuego de sufrimiento. Pero aquí está un pueblo que te adora, que te glorifica y que te dice, Señor, te amamos y te estamos esperando. Como dicen en el Apocalipsis, el Espíritu dice, ven, y la iglesia dice, ven Jesús, que te estamos esperando. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por todo. Ponemos las autoridades que vengan al convencimiento también de la palabra. Ponemos, Señor, a los médicos para que se encomienden a ti siempre, para que puedan darle salud, puedan curar a muchos y se puedan salvar también. Les dé tiempo para todo eso. Oramos por los enemigos, los que nos persiguen, nos ultrajan, oramos por ellos y los bendecimos. Y por eso esta bendita palabra la ponemos hoy, para que llegue a muchos y usted envíela al que usted vea que hay necesidad, pero primero apréndala usted y póngala en práctica para que sea un buen testimonio para la otra persona. Por eso hoy te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y el que nos va a llevar al cielo. Amén y amén.